Hola, estamos aquí en Educandoc Academia. Vamos a dar unos pequeños tips muy importantes que nos han hecho llegar, que es o tiene que ver con la recepción de nuestro cliente, del perrito. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer como groomer a la hora de recibir a ese cliente? ¿No, Rosana? Sí, más que todo comenzar porque el dueño nos llama por teléfono o nos escribe por WhatsApp y tenemos que preguntar los siguientes datos. ¿Qué perrito es? La raza, la edad y el tamaño. Eso es una de las cosas más importantes que tenemos que preguntar. ¿Y por qué? Porque si es un cachorro, preguntar cuántas vacunas tiene. Si es un perro viejito, un perro longevo, también preguntar el ananesis, todo lo que es la parte del cuidado, de la parte clínica, Clínica, tal clínica cual. del Tal cual. perro, si ya tiene algunas afecciones del corazón o toma alguna pastilla. Todas esas cosas son muy importantes para poder nosotros hacer el turno, porque también el turno que vamos a... Lo importante que es dar un buen horario, un horario para estos perritos que estamos hablando, de que sean los primeros turnos o turnos o días donde no tengamos muchos turnos, porque el cachorro necesita un tiempo para estar, para dedicarnos más a él, porque es su primera vez, y el perro longevo también porque necesita mucho cuidado, sobre todo en lo que es la parte del manejo, ¿no es Sí, cierto? manejo en la mesa sobre los perritos viejitos, longevos, ¿no? Que tienen que ver con la parte ósea. Recuerden que hay un desgaste en sus huesos, en sus articulaciones, en sus músculos. Entonces tampoco debe estar tanto tiempo parado en la mesa. Tratemos de hacer el área posterior, el área trasera, ¿no? Más rápido para que logre sentarse ese perrito y pasamos a la parte de adelante. Todo esto que yo les estoy comentando lo aprendí de la maestra que tengo aquí al lado, ¿no? Entonces, parecen cosas vanas, pero son muy significativas, muy importantes, porque eso hace a la salud y al cuidado y al bienestar animal verdadero y genuino, ¿no? ¿Por qué decía Rosana de dar turnos así diferenciales, ¿no? Con todos los turnos que tenemos encima? ¿Por qué? Porque entre el ruido y el acondicionamiento que tenemos que hacer en un cachorro, por ejemplo, con la Claro. turbina y demás, y encima tenemos un montón de otros perros que están ahí inestables, ladrando, que esto, que el cachorro está súper estresado y eso siempre lo va a recordar. Entonces busquemos los horarios, como Para dice acondicionarlo, Rosana, ¿no es para cierto? acondicionarlo, ¿no? A ese estado más tranquilo en la peluquería. Claro. Por eso es muy importante como trabaja Rosana, ¿no? Que siempre es por turnos, distanciados, ¿no? Sí. Eh, Otro perro que es muy importante también para tener en cuenta son los perros braquicefálicos, que también se da un turno en un horario especial, que sea tal cual. a la primera hora en la mañana o tarde en el último turno que tengamos, nunca a la siesta, nunca donde ¿Y sea por muy qué? caluroso el ¿Y por área, qué? ¿no es cierto? Justamente por lo que está diciendo Rosana. El problema es las altas temperaturas, donde es un perro braquicéfalo, ¿no? Donde tiene su hocico muy pegado ya prácticamente a las vías respiratorias, entonces tiene un muy cortocircuito de aire, de oxígeno, y no estaría muy compatible o amigable con las altas temperaturas. Entonces hay que tener mucho cuidado con los golpes de calor, donde se sufre esta elevación de la temperatura corporal, donde ellos sufren, ¿no? Un ritmo cardíaco elevado y demás, puede sufrir un infarto, muerte súbita, Claro, etcétera. Entonces, muy peligroso, de sí, verdad, sí. muy peligroso. Entonces, tengan en Ujú. cuenta el consejo de Rosana, o bien temprano en la mañana, ¿no? O tarde-noche, en Ujú. lugares de mucho calor, ¿no? Claro, sí, sí. Igual que también tener un lugar donde no esté tan muy caluroso, también en la peluquería, estamos hablando, ¿no? Y también son perros que es mejor tratar de hacerlos solos, ¿no es cierto? No Volvemos a lo mismo, con tantos siempre perritos, tal porque cual, también por tal ahí cual. no saben tener enfermedades preexistentes que nosotros no sabemos, ni el dueño sabe, ¿no es cierto? Y De ahí que está el riesgo, ahí está entonces el ahí está riesgo el riesgo de de su... algún choque cardíaco por estrés. El estrés es muy dañino en los perros, entonces yo siempre digo lo mismo, si no lo conocemos todavía el perrito, esa precaución, dar turnos diferenciales, ¿no? No mezclarlo con los demás turnos hasta que vayamos conociendo. Yo ya tengo
con Rosana también tenemos clientes que ya conocemos, que sabemos cómo se comportan, inclusive con otros perros y demás, y bueno, uno puede ir acomodando los turnos a través del tiempo. Pero Claro. la precaución nosotros que debemos tener como groomer tiene que ver justamente con eso, al no conocer al perrito, tener estos cuidados. Sobre todo si son cachorros, es un proceso de adaptación que tenemos que convencer al dueño, ¿no es cierto?, de que lo tienes que traer seguido, más por lo menos seguido, las primeras 4 sesiones de peluquería tienen que ser muy cortas, 20, 30 días, no más de eso, por sesión y 4 sesiones seguidas mínimo, como para que el cachorro, ¿no es cierto?, se adapte a logremos, nosotros, se adapte a nuestro olor, a nuestra energía. A la peluquería, a todo el manejo que hacemos nosotros, la sujeción. La sujeción. Yo aprendí con ella una sujeción de los perritos, no, de verdad, muy importante, ¿no? Que siempre uno ve videos y demás, sin ánimo de criticar a nadie, y la cogotera en el cuello, que hoy está tan mal señalada, ¿no? Pero sí coloquen cogotera y Rosana lo coloca desde el cuello en forma transversal cruzada a la axila. Entonces no tenemos ningún riesgo al cuello. Y si el perrito, por algún descuido, que no nos debe pasar nunca ese descuido, se quiere saltar de la mesa porque se quiere ir, queda agarrado desde la axila hasta la parte del hombro de atrás del perrito. Entonces no sufre ningún ahorcamiento. Es muy importante. Pero siempre tenemos que estar cuidándolo, no hay que dejarlo solo nunca a ningún perrito. Siempre tenemos que estar viendo y estar cerca de donde vayamos a trabajar. Tal cual, tal cual. Una vez que, bueno, lo que yo les quería comentar, que también lo fuimos aprendiendo en el día a día, ¿no? Una vez que recibimos ese perrito, generalmente a veces los dueños están siempre a contrarreloj, un poco más, y te lo dejan así rápido y se van corriendo a su trabajo y demás. Traten de dialogar con el dueño, tener una buena comunicación. Amigos de los dueños de las mascotas, pero una vez que ya tienen el perrito en la mesa, recuerden que es muy, muy importante revisarlos, ¿no? Claro. Si hay alguna herida en la piel, si hay alguna protuberancia que no conozcamos, que sea rara, un prurito, una ampolla, algo dérmico, una lastimadura, una protuberancia, lo que sea. Todo se saca foto. Claro, porque si se fue el cliente y no alcanzamos a decirle que tenía una herida o algo, que vimos nosotros, algún problema de piel, podemos sacar una foto y ahí nomás mandarla, sí. no mandarlo después que terminamos, sino ahí nomás en el momento le mandamos la foto y le decimos, mira, tenía este problema en la piel, y entonces el dueño te dice, yo no sabía, o sí, yo sabía porque le pasó esto y esto, y entonces ya estamos más... hay una hemos avisado al cliente de un problemita. Entonces ese problemita no va a ser responsabilidad nuestra. Claro. Sino después pueden culparte a vos, groomer, que estás empezando en esto, como que fue la cuchilla que lo lastimó, ¿no? Por rasurarlo, por cortarle el pelo, o con la tijera, o lo quemaste con algo. Entonces te evitas también, ¿no?, acusaciones que son injustas. Cuando son justas, tengamos cuidado. Yo siempre digo, por eso la recepción del perro es tan importante, ¿no? Hay que revisar todas las áreas del perro. A veces te dejan el perrito y puede pasar también que al no bajarlo, yo siempre a veces cuando tengo el tiempo y todo lo bajo al piso para que también camine, porque hay veces que te lo dejan y a lo mejor tiene una luxación, una herida en la patita, que el cliente o no se acordó de decirte o no te quiso decir y se fue, y te pueden echar la culpa a vos de que lo dejaste renguito por algo y en realidad el perro ya venía con un problema de salud fisiológica, ¿no? Entonces por ahí tengamos cuidado también con eso. Por eso en todos los sentidos es muy bueno mirar, revisar, tocar, palpar al perro para ver si hay algo anormal en él, para evitar, ¿no es cierto?, más tipo de accidentes. Sí, obvio. Como también las uñas es otra parte muy importante que nosotros tenemos que cortar, pero hay veces que el perrito no se deja. ¿Qué tema? Y tampoco lo podemos... Es una cuestión de ego de los groomers, ¿no? Hay muchas chicas que la pasan muy mal y dicen, no sirvo para esta profesión porque no han podido cortar uñas. A ver, yo hasta el día de hoy, cuando lo puedo hacer lo hago y cuando no, no lo hago. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el estrés que se genera en ese momento en el perro generalmente desacomoda mucho el sistema respiratorio. O sea, la circulación sanguínea se eleva, el ritmo cardíaco se acelera. Entonces, si no sabemos, como decía Rosana al principio, de alguna enfermedad preexistente, que esto quiere decir algo genético que ya viene transmitido desde los tatarabuelos, del padre, de la madre, no sabemos la enfermedad que tenga el perro, tiene un soplo en el corazón, lo que sea, y vos sí o sí querés cortar las uñas para no quedar mal con el cliente, los perros cuando sufren de esos picos de estrés porque no se dejan, babean, se dilatan las pupilas, hay un montón de desórdenes, ¿no?, que
pueden detonar en un infarto, en un ataque de epilepsia, en un montón de consecuencias. Si no se deja, no se deja. Que vaya al centro veterinario más cercano, lo van a Claro, sedar al perrito y le van a cortar las uñas. Es así de simple. Y sí. eso no quiere decir que seamos malos profesionales. Yo creo que es todo lo contrario, porque estamos salvaguardando, ¿no es cierto?, la salud Sí, del del perrito. perrito, sí, de nuestro ¿Cuántos perros cliente. pasa que no le podemos cortar las uñas, no? Claro, sí. Han habido casos que no se ha podido hacer y hasta el dueño ha entrado en la peluquería para que nosotros le podamos cortar las uñas y no se ha dejado tampoco. Entonces ahí en ese caso ya es más algo de veterinario, ¿no Tal es cual, cierto? no es una cuestión de adiestramiento, de tener el toque especial, o, vuelvo a repetir, que su autoestima no queda afectado porque no pudieron cortar las uñas. Todo lo contrario, no se pudo, no se pudo, como otra tarea específica. Hay perritos, a mí me vienen con un perro cachorro y me traen una foto y la foto Claro, es de le un quieren perro hacer un espectacular que hizo corte. Rosana. Y yo le digo, no sé si se va a dejar el cachorro. Primero que todo, yo a los cachorros lo aprendí Hay que con, claro, ¿no es acondicionarlos a la cierto? peluquería primero que todo, porque no, nunca, y más que todo el cachorro, el ruido se puede adaptar un poco a los ruidos, al ruido de la máquina, sí, si tenemos mucho cuidado de hacerlo más despacio, pero la parte de la tijera en la cara, el cachorro es muy, la Susceptible, mayoría, sensible a la ese sonido. mayoría no le gusta ese sonido al principio, entonces hay que dejarlos como se pueda. Obviamente si se dejan, se puede hacer un buen trabajo, pero si no se dejan, no podemos, estamos usando una tijera, Claro, que es un elemento cortante, donde ellos podemos lastimar la piel, podemos lastimar la lengua, podemos lastimar el muy ojo, peligroso. entonces los ojos, porque entonces en esa parte tenemos que tener mucho cuidado con los perritos, Y por eso es de que también, adaptarlo de a poco a claro, la nos peluquería. pedimos varias Claro, sesiones, sí, sí. quizás a la cuarta, quinta sesión, Ya se dejan se porque deja ya cortar saben. todo y ahí después hacer un corte de estilo Rosana, ¿no? Claro, Pero si no, sí. no se frustren porque es prácticamente imposible, ¿no? Último tips, ¿no? Un secreto que yo les dejo colgado para que ustedes lo tomen en cuenta, mucha tranquilidad. Yo lo aprendí Sí, de bien ella, tranquilo. Claro. respirar.